mensajes, si querés, Por favor. que nos vienen quedando pendientes. Decía, tenemos invitado, lo pueden ver a través también de Costa Paraná Radio en YouTube, es Javier Manso, es el presidente de la Mancomunidad para la construcción del Parque Ambiental del Gran Paraná. Le metí algo en el medio, creo. Javier, buen día. No, está muy bien la presentación. Bueno, buen día a ustedes y también a los oyentes que los acompañan desde el otro lado. Te lo acercamos, si perfecto, querés. perfecto, ustedes dirán. Así ¿Está que bien? bueno, gracias por el Sí. espacio, como les decía. Un gusto estar con ustedes y bueno, poder charlar un poquito de todo el trabajo que se viene haciendo en este último tiempo. Dale. Dos temas a mí me parece centrales un poco. Primero, ayer hubo una jornada provincial de capacitación en gestión integral de residuos. Bueno, ahí estuvo laburando la gente, bueno, del gobierno de la provincia, de la vicegobernación, ustedes. Y la radio estuvo cubriéndolo. Si querés, recuperemos en una o dos líneas un poco de qué fueron, pero sobre todo las conclusiones o qué te quedó de esas jornadas de capacitación en gestión integral de residuos, y después nos metemos en un tema que bien vale que estés presente en el piso, porque viste que lo hablamos con Analía el otro día, un tema que a veces merece conversar un poco más largo que lo que el teléfono permite. Arrancamos por la jornada. Totalmente, bueno, mira, la jornada de ayer se da en el marco de el día 5 de junio, que cae viernes, en esta semana perfecta numéricamente, es el Día del Ambiente, se celebra el Día del Ambiente y generalmente se aprovecha para, bueno, celebrar la Semana del Ambiente, el Mes del Ambiente, como una manera de concientizar también con acciones y demás. Así que un poco la jornada tenía que ver con eso, específicamente se organizó por el tema de gestión de residuos. Acá hay algo muy importante que aprovecho a mencionarlo en cada oportunidad que tenemos, que la gestión de residuos es una competencia estrictamente municipal, pero desde el gobierno de la provincia se asumió, es un compromiso que la verdad que creo que ya todos nos damos cuenta que trasciende límites fronterizos jurisdiccionales entre municipios y comunas, por ejemplo. Sobre todo nos vamos metiendo capaz en los temas que siguen, pero sobre todo por el crecimiento demográfico y la dispersión y el crecimiento urbano. Totalmente, y es algo que yo también digo. A ver, nosotros hoy, muchos de nosotros vivimos en una ciudad, trabajamos en otra, hasta quizás visitamos familiares en otra ciudad. O sea, hoy la verdad que nos movemos por todos lados. Y en función de eso se hizo la jornada ayer. Un poco la provincia quiere acompañar a los municipios, a las comunas, necesitan ese acompañamiento, esa capacitación. Hay una ley que es la piedra fundamental de la gestión de residuos, que es la ley 10.311, que tiene sus años ya, donde de alguna manera establece que los municipios y comunas tienen que elaborar su plan GIRSU de gestión integral de residuos, que como decíamos ayer, este plan es como una especie de hoja de ruta y no es que se presenta una vez y ya queda estático. Es totalmente dinámico, las políticas públicas cambian, las comunidades cambian, las exigencias de los vecinos también van cambiando, la geografía, la disposición urbana también va cambiando, entonces es muy importante saber los eso. Residuos también. Los residuos totalmente, la cantidad, hasta por el mismo movimiento económico, nacional, provincial y municipal, cambian los hábitos de consumo también. Entonces es importante saber esto, ¿no? Que la ley 10.311 establece esta obligación de crear estos planes GIRSU, y lo importante es ir actualizándolos, y en eso un poco el rol que tiene la provincia y que la Secretaría de Ambiente viene trabajando muy fuertemente en esto, es en acompañar a los municipios y a las comunas también para que puedan tener estos planes y de alguna manera ir adaptándolos a esto que les decía antes. Quizás un plan GIRSU, como muchas veces hablamos con el equipo de la Secretaría, hay un expediente iniciado de un municipio, por decirnos, en el año 2015, y quizás no tuvo más movimiento, y eso es bueno que tenga una actualización, porque de alguna manera... Pues si vos le das trámite a ese expediente, probablemente esté desactualizado con la tecnología del año 26. Y de alguna manera es, hasta ni hablar con el presupuesto. Sí, totalmente. Y es como una obligación hacia el vecino también. Decir, esta es nuestra hoja de ruta, que creo que es algo que los municipios deberían comunicar, no sé si anualmente, pero comunicar, bueno, cuál es nuestra hoja de ruta respecto a los residuos, a la gestión de los residuos,
¿no? Y en esto hay una pieza fundamental que no solamente los residuos es la disposición final. El residuo empieza desde los hábitos de consumo que uno tiene, cómo uno compra cuando uno va a la verdulería, si es que lleva, no sé, una bolsa de tela, por ejemplo, o por ejemplo, muchas veces a mí me pasa en un negocio que ya enseguida te envuelven en una bolsa y digo, no me des la bolsa, me lo llevo en la mano, en la mochila, por ejemplo, y lo resolves. Y los residuos son desde la frecuencia que tiene la recolección, el barrido y limpieza de las calles, digamos, tiene mucho que ver con la gestión integral de residuos. Está bueno todo esto. Analía, si querés nos sumamos y metemos un tema que estuvo muy en agenda y que va a seguir estando en agenda, que es los residuos sólidos urbanos, particularmente, iba a decir en Paraná, pero lo correcto es decir en el Gran Paraná o en esta mancomunidad del Gran Paraná, que incluye a la ciudad de Paraná, a Oro Verde, a Colonia Avellaneda, a Sauce Montrul, a San Benito, Colonia Ensayo y Aldea Brasilera. Aldea y Colonia Ensayo. Exacto. Bueno, se piensa, se debe pensar en algún sistema que contemple los residuos de todas estas localidades que conforman la comunidad del Gran Paraná. Y un poco, una línea más, déjame, Javier, si querés, un poco el lío que sobre todo surgió en las noticias es cuando se había pensado en un lugar para construir un parque ambiental, que ahí te iba a pedir que hagas un doble clic, ¿eh? ¿Por qué volcadero? ¿Por qué decir volcadero? ¿Por qué decir parque ambiental? Pero arrancó un poco el lío con un pronunciamiento de una asamblea en Oro Verde, oponiéndose a la construcción del parque ambiental en esa localidad. Totalmente. Bueno, primero aclarar que la problemática de los residuos y de los basurales a cielo abierto no es una problemática ni de Paraná, ni del Gran Paraná, ni solamente Entre Ríos, sino que es una problemática nacional y que debe ser atendida de manera urgente. No es nuevo lo que está pasando, no somos los primeros pasos que se van a dar en este sentido, así que partimos de eso y un poco lo que hablamos ayer en esta jornada, ¿no? Primero sincerarnos de qué estamos haciendo nosotros. Yo cuento, y esto, insisto, mis disculpas por ser autorreferencial, pero la primera vez que yo entré a un basural, a mí me cambió la vida. Digamos, el impacto que yo tuve por ese primer acercamiento que tuve a un basural, y me di cuenta que mi basura estaba ahí. La basura de mi familia, la basura que salía de mi casa, la basura de mis vecinos. Y a mí, por lo menos personalmente, me hizo un clic y de alguna manera dije, no podemos seguir igual. Y es algo a largo plazo. Y lo que tiene el tema de los residuos es que no es algo que tenemos que esperar de los gobernantes municipales, provinciales, en cambiar. Digamos, nosotros mismos ya podemos empezar a cambiar. Y es algo que a veces pasa la discusión, viste, que dicen, bueno, no, ¿para qué voy a separar si después va todo al mismo camión, va todo al mismo lugar? Ok, no tirar la colilla está bien para los que fuman, claro, pero los gobiernos tienen otro nivel de responsabilidad. Sí, totalmente. Y responsabilidades por sobre todas las cosas a largo plazo. Pues estamos acostumbrados, hoy el Día del Ambiente, seguramente va a haber jornadas de... Digo, yo no tiro no sé, el envoltorio del alfajor, del triple. Claro. Pero, aunque la tirás en la calle, es más responsable un gobierno, el municipal, el provincial, la mancomunidad, vos como presidente de la mancomunidad, por construir o por tratar de viabilizar el residuo de otra forma. Bueno, y ustedes lo conocen. Yo estoy diciendo la novedad por otro lado. No, pero es así. Y la verdad que la responsabilidad de los gobiernos, ahí entra justamente la creación esta de la mancomunidad. Que es una linda figura. Es una figura que nosotros trabajamos mucho para encontrar la figura que se adapte a las necesidades que tenían los gobiernos municipales. Y acá nosotros, digamos, generalmente mancomunidad podríamos decirlo como sinónimo de consorcio de residuos que se conoce en distintos puntos del país. Hay experiencias muy exitosas en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, en Misiones, en Chubut, por ejemplo, también. Y nosotros encontramos la figura de la mancomunidad. La mancomunidad las mancomunidades entrerrianas están creadas por ley desde el año 2020, una ley que aún no se había reglamentado, y lo que alienta esta ley es la asociación entre municipios y comunas. Quizás originalmente pensado, por ejemplo, unos primeros pasos que hicieron fue en torno a turismo, que muchos
pueblos, por decirlo de alguna manera, se unían para decir, bueno, vamos a hacer un circuito turístico para que el turista pueda venir y visitarnos en distintos puntos. Pero formalmente no se había avanzado en la creación de una mancomunidad. En diciembre del año 2024, por eso digo, hace bastante tiempo que se viene trabajando, los gobiernos municipales, como vos, Ezequiel, bien nombraste, se sentaron en una mesa y firmaron un acuerdo marco que lo que dijeron fue, el volcadero no da para más, no es más viable, algo tenemos que empezar a hacer, reconocemos que esto no lo podemos seguir sosteniendo, reconocemos que hay que buscar un sitio nuevo, reconocemos que hay que empezar a trabajar en función de los principios de la economía circular, tenemos que empezar a alentar la reducción de los residuos, y eso lo firmaron todos los gobiernos municipales, como bien mencionabas, de Paraná, Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda, Sauce Montrul, que en aquel momento era comuna, Colonia Ensayo, y posteriormente se suma Aldea Brasilera, porque le interesó ser parte de esta iniciativa. En función de eso fue que, de alguna manera, nosotros con el equipo empezamos a buscar cuál era la figura que mejor podía contener estos ánimos de trabajo. Vimos con la ley de mancomunidades y encontramos que una cuestión esencial, que la ley no contemplaba la participación de la provincia como un integrante más de la mancomunidad. Y la verdad que el proyecto que está pensado para el parque ambiental necesita la participación de la provincia, primero porque se dio así entre los gobiernos municipales y comunales que invitaron a la provincia a ser parte, y de alguna manera la provincia va a poder dar el respaldo institucional, hasta diría financiero, para el proyecto de inversión que se necesita. No hay municipio que pueda bancar semejante inversión a largo plazo. Bueno, estamos hablando de 30 años. Ese por lo punto menos. Está bien para entender, Analía Javier, por qué. ¿Por qué tenés que agruparte? Porque está bien ambientalmente, porque corresponde por una cuestión de cultura ambiental, pero además porque es la única forma de hacerlo viable. Pero además muchas veces estos proyectos se financian con créditos del Banco Mundial, del BID, de la Confederación Andina o algo así. Y necesitas la firma de la provincia, al igual que la provincia necesita el visto bueno de la nación. O sea que es imprescindible. Y además un poquito de árbitro político puede Totalmente. Y ahí vos mencionaste un tema fundamental y que me pasa que todavía hay algunas personas que obviamente preguntan ¿por qué la regionalización? ¿Por qué vamos a trabajar juntos los residuos que no me pertenecen a mí? ¿Por qué los de otro municipio? Y la verdad que la regionalización hoy es el único camino si se quieren hacer las cosas bien. Porque ningún municipio tiene la espalda en cuanto a infraestructura, no solamente recursos económicos, para poder afrontar el tratamiento como hoy debe ser de los residuos, que es un relleno sanitario. Ese es el tratamiento que hoy se tiene que hacer. Hoy hay vertederos a cielo abierto, basurales a cielo abierto. Vertedero a cielo abierto sería el volcadero. Me estoy metiendo mucho en Analía, no la dejo hablar. Y el humo y todo lo demás que generan. Claro. Concretamente, para todos los que están escuchando la radio, de aquí pongamos una hoja de ruta de aquí a 2 años. ¿Cómo se va a estar trabajando? Sé que es un proyecto larguísimo, porque como decías vos, va a llevar por lo menos 30 años tener una estructura ya armada sobre todo esto que tiene que ver con la basura y el ecosistema. Pero de aquí a 2, 3 años, ¿cuál sería la hoja de ruta que se están planteando ustedes? Bueno, bien esa pregunta para aclarar. Primero nosotros estamos trabajando, la mancomunidad ya está creada, ya está inscrita ante la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia, tenemos un número de resolución, estamos haciendo los trámites ante ARCA también para tener formalmente que constituida esa figura. La mancomunidad es una figura pública, no estatal, para que tengan una idea digamos, institucionalmente qué es. Porque no es municipal, no es provincial, no es privada, es pública, pero digamos, es esa figura. Yo en esto quiero destacar, y permítame, destacar a los integrantes que vienen trabajando de una manera muy seria, muy responsable, de cada uno de los municipios. Cada municipio, cada integrante de la mancomunidad tuvo que nombrar un representante para actuar dentro del órgano de gobierno de la mancomunidad, que es el directorio. Establecimos... Que vos.
Establecimos, claro, en el estatuto se estableció que la presidencia la ejerce la provincia, que en este caso estoy yo como representante, la secretaría del directorio la ejerce Paraná, que en este caso está el subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viesen, y luego los otros integrantes actúan como vocales. Y esta es una aclaración que quiero hacerla, ratificarla. Ninguna decisión se toma sin el consenso de todos los integrantes. Esto es algo clarísimo. Y así venimos trabajando en que todas las discusiones, las conversaciones y demás, las estamos tomando ahí. Y en función de eso establecimos esta hoja de ruta que vos decías, Analía, para poder tener un panorama a futuro. Primero, como les decía, en diciembre del 2024 se firmó este acuerdo, donde todos se pusieron de acuerdo, justamente, donde dijeron, no nosotros, sino los presidentes municipales, comunales y gobernadores, dijeron, el volcadero no va más, hay que buscar un sitio nuevo, y empecemos a trabajar. Esta es una aclaración. Obviamente, los sitios nuevos que hay que buscar se buscan en la jurisdicción de la mancomunidad. Nosotros no podemos buscar un sitio en Diamante, en La Paz, en no sé, en cualquier otro lugar que no es parte de la mancomunidad. Sí. Eso no podemos hacer. Con lo cual, es obvio que los sitios a buscar van a estar dentro de los que integran la mancomunidad. Por eso se trabajó, se trabajó desde diciembre del 2024 hasta prácticamente inicio de este año, haciendo un relevamiento de un montón de sitios dentro, insisto, en esta jurisdicción, con un montón de variables a considerar. Un montón de variables. Variables técnicas, científicas, sociales. Sí. A ver, se toma como centro el mayor generador. Y esto lo replico como les contaba antes. Se está trabajando, por ejemplo, también en la conformación de una mancomunidad en Concordia. Con lo cual, digamos, se está replicando este modelo de trabajo. El destino, lo digo de un modo que lo podamos entender nosotros, el destino de los residuos tiene que estar más cerca del conglomerado Ciudad de Paraná que de donde termina Aldea Brasilera. Pues sería fácil, te compras un campito donde termina Aldea Brasilera. Pero tenés que, ¿cuántos kilos? ¿Tenés ese dato? Te maté. Y son aproximadamente 130 toneladas, 130.000 toneladas. Ahí lo tengo así, perdón. Lo tengo anotado por ahí, pero sabía que era difícil, pero... No, pero lo podemos compartir. Dale. Pero bueno, pues son muchísimos camiones que tendrían que estar viajando todos los días a una barbaridad, el extremo, a donde termina Ensayo o Aldea Brasilera. No, y además eso va a tener un costo operativo, entonces no solamente... Claro, y acá hubo un estudio, nosotros empezamos desde la provincia, se trabajó junto a una consultora, que se trabajó a través del Consejo Federal de Inversiones, por los costos que explicaba, y esta consultora, el CFI tuvo exigencias muy rigurosas en cuanto a la planificación. Y es más, yo hablando con los técnicos, me decían, nos llama la atención lo exigentes que son en cuanto a la planificación. Lo digo yo por las dudas, para el funcionario. Los que ponen guita, el Consejo Federal de Inversiones, y ni hablar los organismos internacionales, son, es decir, muy rigurosos a la hora de llenar el papeleo. Lo cual está bueno, pues si no... Pero no. Pero por eso la planificación que se hizo fue por lo menos a 30 años. Entonces el esquema que se pensó es de un área metropolitana del Gran Paraná, de acá por lo menos a 2045. O sea, ese es el esquema que se trabajó para ver cuánto va a crecer las ciudades, hacia dónde van a crecer también las ciudades, y en función de eso se hizo el estudio, y todo esto, bueno, teniendo en cuenta los cursos naturales de agua, los vientos, que es un tema muy importante para Paraná, los vientos hacia dónde va, porque se evaluaron sitios y, por ejemplo, de repente vimos que los vientos iban a traer cualquier tipo de humo u olor, lo que sea, iba a venir para la ciudad. Desde ya que se está pensando en un proyecto que no tenga ni humo ni olores, ¿no? Desde ya. Pero digo, hay un montón de variables que se tuvieron en cuenta. Y ahí se hizo una valoración de aproximadamente 6-7 sitios donde hubo un puntaje estrictamente partió de la ciencia esto, no lo pusimos nosotros ni ningún funcionario público. Esto lo hicieron técnicos, biólogos, ingenieros, no fue improvisado. Es imposible contar dónde, porque seguramente vos debés tener el dato donde más o menos se ha estudiado que pueden llegar a ser los sitios. No, eso sí se puede, eso es público. No, eso sí, es que eso se presentó
Insisto, yo en esto hago esta aclaración. Nosotros nos estamos manejando con absoluta transparencia y por sobre todas las cosas la ciudadanía, acá digamos, si queremos que no replicar el caso del volcadero, necesitamos también que la ciudadanía cambie hábitos, más allá de lo que hagan los gobiernos municipales. Pero si nosotros como vecinos no cambiamos hábitos, va a pasar lo mismo. Y el proyecto a 30 años se va a llenar en 30 años y en 30 años vamos a tener que estar discutiendo otra vez, bueno, ¿qué hacemos con el nuevo sitio? Tenemos que buscar ampliar, tenemos que hacer una celda nueva, claro. Digamos. Entonces, tiene que ver con eso. Y por eso es muy importante involucrar a la ciudadanía. Y en esta instancia, esto primero lo dice la normativa, todos los temas ambientales hay que involucrar a la ciudadanía y es lo que nosotros queremos hacer porque es la manera que esto va a tener el respaldo, como se dice quizá la licencia social para que los vecinos sean parte de esto y además estamos pensando en un proyecto en que la ciudadanía sea parte del parque ambiental, no que sea algo a espaldas y que no se sepa qué sucede ahí. No, al contrario. No, nos queda, Javier, 1 minuto y 20 segundos hasta las noticias de las 11:30. Sí, yo propongo lo siguiente. Te hago un comentario muy cortito y a la vuelta de las noticias pensamos en la proyección, ¿sí? Pensamos en lo que viene para adelante. Si no te molesta que te robemos 10 minutos más. ¿Puede ser? Al contrario, muchas gracias. Respecto de los sitios, de lo que decía Analía, uno de los sitios que se habían previsto como escenario potencial era el de Oro Verde, ¿no? Sí. Uno de los que había dos posibilidades, pero uno de ellos, y ahí surgió el enojo y todo lo que vino, primero de la gente, o más o menos al mismo tiempo de la gente y del intendente, y ya quedó descartado ese. Oro Verde se retiró de la mancomunidad, así que sí. Queda afuera. Sí. O sea, se van a hacer cargo de sus propios residuos. Sí, ellos ya no decidieron, parte del... exacto, hicieron el proceso formal para retirarse y así lo aceptó el resto de la mancomunidad, así que Oro Verde ya no podían hacerlo. No, desde ya eso... Bueno, dejemos... Lo hablamos después. Sí, dale, dejemos para después de las noticias. No, pará, nos dijo hombre de radio, Javier, y ahora nos quiere manejar el aire. Después de las noticias, ya viene Claudia Martínez, vamos a pensar esto en la proyección de futuro, qué hacer con los residuos en la mancomunidad de Gran Paraná. Quedamos hablando con Javier Monzó, el presidente de la Mancomunidad Parque Ambiental Gran Paraná. Ahora noticias con Claudia Martínez y después seguimos con este tema que es bien importante para nuestra ciudad.